Bienvenidos a un episodio más de su podcast La neta no nos creas. Hoy estamos de manteles largos porque el episodio es sobre el viaje del héroe de nuestro queridísimo Alejandro. Hace poco más de un año que nos encontramos en este viaje llamado vida. Y sin duda las cosas que han sucedido a lo largo de este tiempo han sido maravillosas. He tenido la oportunidad de disfrutar de la presencia, la sabiduría, el conocimiento, la alegría, la vulnerabilidad, el emprendimiento y un montón de virtudes y cualidades que Alejandro ha compartido conmigo. Siempre es un gusto estar cerca de él, compartir con él, aprender de él, acompañarnos, reírnos, llorar juntos. Y estoy súper emocionada de conocerle de forma un poco más profunda y estoy segura que ustedes también les va a encantar escuchar estas historias que han sido las encargadas de que Alejandro hoy sea el hombre que es, el hombre que se presenta ante ustedes, el hombre que les acompaña, les abraza, les ama. Así es que Alejandro, bienvenido y me Gracias. encantaría preguntarte sobre tu infancia, ese pequeñito, ¿dónde naciste? Mm, ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo fueron esos primeros años de tu vida? muchas gracias, Denise. Wow, tener el spotlight en mí todavía se siente un poco, ay, mucha atención, todo para mí. Pero sí, mi infancia, yo nací en Los Ángeles, California. En Los Ángeles, mis papás originalmente son de México. Ellos llegaron a lo que es como ¿cómo se llama? Cathedral City. Ujú. Llegaron ahí con mis 2 hermanos mayores, tenían como 6 y 4 años cuando llegaron, y mi mamá se embarazó, a los 4 meses se fue a vivir a Los Ángeles, y pues yo siento que desde estar, con adentro de mi madre, ¿no? Ahí comenzó la journey de Alejandro, en donde mi mamá dijo que cuando estaba embarazada, a los 3 4 meses, parece, que el doctor le dijo que yo no iba a sobrevivir. Yo no iba a sobrevivir. Estoy buscando aquí la palabra, no recuerdo la palabra, pero algo que tiene que ver con la bolsita que detiene el bebé, que me iba a La salir del. placenta. Okey, okey. Sí, que me iba a salir de la bolsita y que no iba a sobrevivir. Entonces, mi mamá estaba muy triste y luego fue con otro doctor, ¿no? Sus amigas y su familia dijo: "No, pues ve con otro doctor para ver qué dicen". Y el otro doctor le dijo: "No, no hay problema, parece todo va a estar bien". Y, pues, mi mamá un poco como contenta, pero al mismo tiempo, oye, pero ¿qué tal si el otro doctor tenía razón? Entonces, todo el tiempo que mi mamá estuvo embarazada, ellas tenía ese miedo, esa preocupación de que su niño no iba a nacer. Y hablaré un poco más sobre eso, pero la preocupación, el miedo, la ansiedad, eso ha sido una gran parte de mi vida, toda mi vida, hasta hoy en día es algo que sigo trabajando en mí, en poder manejar eso de mejor manera, ¿no? De no estar tan preocupado, tan nervioso, que fue algo que viví casi toda mi vida y siento que desde allí es donde empezó. Entonces, spoiler, sí nací, no, sí nací y mi mamá me dijo que fue algo muy doloroso para ella, había muchísimo sangre y pues ya nos fuimos a nuestra casita en Los Ángeles.
Si la gente conoce Los Ángeles, la parte de sur centro, vivíamos por la Slauson y la Avalon, que en los 90s, aún hoy en día, no es una muy buena vecindad. Y mi mamá me dijo que como a las 2 semanas, dispararon la casa enfrente de nosotros, estaba llena de balazos enfrente de nosotros. Entonces, era un ambiente muy muy peligroso que nos crecimos. Mis papás realmente no tenían amigos o familia. Tenían un hermano y una tía, creo, pero por la mayoría estaban solos, ellos dos, tratando de hacerla con sus 3 hijos. Y una de mis primeras memorias que yo tengo, que aún todavía me da un poco de miedo como contar esta historia, pero Em, una de mis primeras memorias cuando yo tenía 3 4 años, estando en la sala, jugando con mis juguetes, y mi mamá estaba en la cocina ahí atrás de mí, en la mesa, estaba platicando con su amigo, tomando un café, y que de repente llega mi papá, se escucha que llega mi papá, se estacionó ahí enfrente de la casa, y el amigo, que se para asustado y se sale corriendo por atrás, por la puerta de atrás. Y pues yo, pues, ¿qué pedo, no? Y entra mi papá encabronado, buscando a esta persona y ya no lo encontró. Entonces mi papá lo que va enfrente de la casa, abre su cajuela y saca un bat de béisbol y empieza a destruir el carro que estaba estacionado enfrente, que era del amigo. Y esa fue una de mis primeras memorias que yo tengo, que yo me acuerdo. Entonces, de ahí en adelante, mi mamá y mi papá es cuando finalmente se separaron después de tantos años de pelear, de engaño, fue lo último que ya, terminó la relación. ¿Recuerdas cuántos años tenías en Tenía ese? Sí, tenía 3 4 años. Oh, estabas muy pequeño. Sí, Sí. estaba chiquito, 3 4 años, y pues de ahí en adelante se separaron mis papás. Mi papá luego hace unos años, hace 2 años que hablamos de esto y contando la historia, y mi papá me decía que yo lo agarraba de la pierna y le decía: "¿Cómo que te vas a ir? ¿No te vas a ir?". Y, pues, mi papá le decía: "No, mijo, yo me tengo que ir, me voy a ir a quedar en un hotel o algo", y yo necio de que: "No, yo me voy contigo si te vas a ir", y no lo Ay, dejaba ir de la pierna. Am, y un sí, pequeñito que mi obviamente necesitaba a papá y a mamá, claro. exacto, sí, exacto. Entonces, ahí también, puedo ver que ahí es donde una de mis primeras experiencias con esa huella del abandono, ¿no? Y cómo llegó eso luego de adulto, pero eso lo contamos un poco más al rato. Pero sí, de ahí en adelante se separaron mis papás, yo vivía con mi mamá y mis hermanos, em, y ese amigo que estaba con mi mamá, ahora hoy en día todavía sigue siendo mi padrastro. Nunca yo le he hablado de esa manera, nunca le he dicho padrastro, por eso se escucha un poco raro, pero, sigue viviendo con esta persona que estaba tomando ese café, y ahora ellos tuvieron 2 hijos. Luego como yo tenía como 13 años cuando tuvieron su primer hijo, y luego mi hermanita, la que es la que vive conmigo. Entonces, yo y mi hermana tenemos diferentes papás. Entonces sí, de ahí en adelante yo vivía con mis hermanos, con mi mamá y mi padrastro, y yo visitaba a mi papá una vez a la semana. Mi papá siempre estaba ahí por nosotros,
Siempre nos llevaba a partidos de béisbol, nos llevaba a ver los Clippers, nos compraba todo lo que necesitábamos. Mi papá era una persona que trabajaba muy fuerte, modeló eso para mí desde pequeño. Él trabajaba 6 días a la semana, de las 8 de la mañana a 8 de la noche. Él estaba en ventas en una mueblería que estuvo como por más de 20 años en la ciudad de Huntington Park. Y sí, mi papá siempre estuvo ahí para apoyarnos, aportarnos. Él vino a este país para dar a sus hijos, que una mejor oportunidad. Esa fue su intención de estar aquí. Entonces, él siempre hacía el esfuerzo de que nosotros tengamos todo y que nosotros vayamos a la escuela. Esa era como el plan, ¿no? De que ustedes van a estar aquí, tienen todo, vayan a la escuela y, y sí, pero Y a esa edad tú ya estabas en la escuela, ¿recuerdas que aún estabas compartiendo con tu papá al menos una vez a la semana, que ujú, siempre fue un buen proveedor, que era su manera de mostrarles su amor, ¿no? Que no les faltara nada? Entras a la escuela, ¿y cómo es Alejandro en la escuela? ¿Cómo es que te sí, sí, comportas? pues todavía de pequeño, de 5 o 6 años, mi mamá me dice de que yo desde chiquito que nunca tenía miedo. Dice: "Nunca tenías miedo, tú te ibas con tus hermanos mayores y donde ellos estaban en un círculo de niños lo doble de tamaño que tú, y tú entrabas en medio del círculo y tú les empezabas a hablar a todos". Sin saber el idioma. Yo ni sabía inglés en ese tiempo todavía, y yo nomás entraba ahí, y bla, 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 y trataba de hacer conversación, pero conectando con todos los amigos de mis hermanos mayores. ¿Cuántos años entonces? Fíjate que yo no sabía esto que tienes 2 hermanos mayores. Pensé que Ujú. tú eras el mayor y luego tus Mm, hermanitos. no, sí, Entonces es tengo 2 demasiado. hermanos mayores, ¿Por cuántos años son ellos mayores que me tú? ganan por, ¿qué? Como 4 años, y el otro por 6 7 por ahí, más o menos. Guau, o sea So, que sí, mi sí es hermano yo tengo 31 hoy en día, y mis hermanos 35 y 37, 38 por ahí. Entonces, sí, yo me guau. crecí con mis hermanos mayores y, y sí, desde pequeño me gustaba jugar, me gustaba hablar, meterme enfrente y guiar y decirle a todos que haga. Desde pequeño, pero fíjate que esa parte de mí yo no sabía. Yo no sabía esto hasta recientemente, hace unos 3 4 años, en donde empecé a hablar con mi mamá y Ujú. preguntarle más sobre mi infancia. Entonces, para mí, cuando yo escuché esa parte de la historia de que mi mamá me dijo: "Tú nunca tenías miedo, tú siempre eras bien valiente y te metías y no te daba pena". Para mí fue algo muy especial, muy emocional y muy doloroso al mismo tiempo, porque dije: "Guau, esto parte de mí, am, es la parte auténtica de Alejandro". Y por toda la mayoría de mi vida, yo vivía en silencio. Yo era el chiquillo shy, ¿no? El que no le Ujú. gustaba participar, el que no le gustaba levantar su mano porque la va a cagar, va a decir algo mal, se va a equivocar, se van a burlar de él. No, mejor me quedo callado. Y eso fue en la escuela y luego hasta de adulto, donde yo me era muy reservado, así me sentaba y paraba con los hombros para el frente por tanto miedo que tenía de que la gente me vea. So, hablaré un poco más sobre eso, pero Entonces, lo que causó cierto impacto es la perspectiva que tenía tu mamá de ti, de que fuiste muy abierto, extrovertido, valiente, el decir
no tenías miedo, ibas y te metías con los niños, pero tú lo viviste de forma diferente, tú te sentías, Exacto, sí, no, yo lo introvertido, viví de tímido. completamente sí, porque siento que tú solo me has conocido como una persona que habla, ¿no? Y le gusta, estar en posiciones de líder y comunicar y en retiros y todo eso. Pero esto es nuevo para mí, todavía es muy nuevo para mí. Yo era muy atrás, yo me sentaba atrás, yo no decía nada, me quedaba calladito por mucho tiempo. Pero esa parte de mí de querer hablar desde pequeño, yo me acuerdo diciéndole a un amigo, no sé, yo me veo un día hablando, así dando discursos en frente de miles de personas. Y me acuerdo mi amigo haciéndome burla de que: "¿Qué? ¿Tú hablando enfrente de gente? Estás loco, pinche loco". ¿Cuántos cuántos años tenías cuando tú le dijiste esto a tu amigo? Tenía como 15 años, 15, 16 años. Ya adolescente. Sí, adolescente, sí, pero no, yo viví la mayoría de mi vida muy shy, muy escondido. Mm, Entonces, es a lo que voy también yo siempre era un niño muy emocional, muy sensitivo, soy cáncer, que que ahora hoy en día veo, wow, muchas de esas cosas de cáncer sí resuenan mucho conmigo, pero sí, siempre he sido muy sensitivo y s estando en un ambiente, peligroso, los chiquillos son cabrones en el sur centro de Los Ángeles. Y mis hermanos, ¿no? Mis hermanos también, ellos 2 siendo, más cerca en edad, siendo los grandes. Me acuerdo muchas veces en donde yo tenía mi propio cuarto y ellos compartían un cuarto. Y yo jugaba con ellos, estaríamos jugando videojuegos y luego yo, pues también, ¿no? Yo hacía mis cosas de niño, en donde ellos se enfadaban, mi hermano me levantaba, me sacaba del cuarto y me cerraban la puerta. Y yo estaría afuera de la puerta, déjenme entrar, ah, yo quiero jugar. Entonces, esa fue la relación que tuvimos casi la mayoría de nuestra juventud, en donde ellos eran mejores amigos y yo como un ujú. poquito ahí al lado, ¿no? Entonces, me hacían mucho bullying que me hacían ellos y y sí, ahora no tengo ningún resentimiento, rencor con mis hermanos, los quiero. No tenemos mucha relación ahora hoy en día, pero yo no tengo nada contra ellos. Pero sí, ese bullying me afectó muchísimo, porque no nomás era en la casa, pero en la escuela también, especialmente en la secundaria, cuando empecé a ir a una escuela donde era mucho más peligrosa. Allí es donde empecé a recibir más bullying. Yo estaba bien gordito y, pues, siempre como un poco aislado, ¿no? Entonces, los bullies van por esos, los que se ven débil. Pero sí, quería regresar un poquito más a cuando estaba chiquito. Una vez nosotros vivíamos el sur centro de Los Ángeles, teníamos unos vecinos que eran como los cholos meros de ese pueblo. Ellos movían toda la droga, todos sabían que ellos eran los que manejaban todo eso, pero todo se hace, ¿no? Como no sabemos nada. Y un pinche chiquillo una vez, yo tenía como 7 años, creo, Louis, que creo que de hecho hoy en día está muerto. La última vez que escuché de él estaba en la cárcel, pero Louis, una vez, no sé qué, por qué, pero él me tumbó al piso y estaba encima de mí y me estaba dando unos puñetazos en la cara, putazos, y yo en el piso recibiendo los golpes. Pero sin ningún sentido de regresar un golpe para atrás, simplemente ahí recibiendo los putazos, y yo como, ¿por qué? ¿Por qué me estás Mm. haciendo esto? ¿No recuerdas qué fue lo que causó esa No, era el incidente? pinche desmadroso, por cualquier cosa él iba y te daba un madrazo. ¿Y era de tu edad? Sí,
sí era de Oh, mi edad, pero era más chaparrito, más chaparrito. Entonces también hasta cargué como no nomás me dieron la madriza, pero luego me la burla aparte. "Ay, pinche chiquillo chaparro te madrió a ti". Puta. ¿quién te hacía burla? ¿Tus hermanos? Mis ¿Tus hermanos, vecinos? sí, sí, la carrilla, eso era nonstop, ¿Y nonstop. tenías alguien a quien contarle lo que te pasaba? Nadie, 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 cero, cero de personas. So sí, esa fue mi experiencia. Y otro momento también antes de llegar a la secundaria que quiero hacer highlight de estaba en segundo grado, no sé qué edad tengo en segundo grado, como 8 o 9 años por ahí. Y mi mamá me despierta una noche, como a las 2 de la mañana, y me despierta: "Alex, levántate". ¿Y qué pasó? "Nos vamos a ir a México". Y yo: "¿Qué? ¿Vamos a ir a México?". Dice: "Sí, mi papá acaba de recibir ¿cómo se dice? ¿Un stroke?". Un paro cerebral. Sí, le dio un stroke, dijo: "Vamos a ir a ver a mi papá". Yo siendo el único, pequeño que era ciudadano de Estados Unidos, pues yo podía ir con mi mamá. Entonces fue como, pues, los hermanos mayores no pueden ir, tú vas a ir con tu mamá a acompañarla. Y pues yo estaba abierto a eso, como: "Oh, sí, no tengo que ir a la escuela y puedo ir a México a ver a mi familia, pues vamos". Entonces voy con mi mamá y por primera vez estoy en México, en Ciudad de México. Me acuerdo estando en un bochito, ¿Un taxi? una minivan de un tío, Una que combi, las de una Tortuga combi. Ninjas. Las de Tortuga Ninja, estando en esa van, saludando a mis tíos, mis tías, y todos bien alegres y bien felices para verme. Me acuerdo desmayándome, vomitando por la elevación, por el olor de la gasolina. Luego me pegó machín estando en la Ciudad de México. Entonces, ahí estuve 3 meses, porque es lo más que te permiten, siendo ciudadano de Estados Unidos, es lo más que te permiten estar fuera del país. Y en esos 3 meses, pues, siento que fue un gran impacto a mi vida, porque yo me acuerdo los primeros días estando como en una estación de camiones y Ujú. afuera de la estación viendo a una mamá con 3 niños dándole pecho a uno, otro niño chiquito tirado y el otro niño vendiendo chicles. Y yo me quedé like, "What? ¿Qué está pasando? Vamos a ayudarlos". Yo como querer ayudarlos. Era algo muy, muy confuso para mí. ¿Qué es lo que está Sí. pasando? Entonces, el concepto de pobreza, para mí, de crecerse en un barrio, que yo me crecí en un barrio, Los Ángeles, ¿no? Dije: "Fuck, ay, en Los Ángeles es un pinche paraíso comparado a lo que estoy viendo aquí". Te hizo apreciar, ¿no? Donde tú Sí, me estabas. hizo apreciar muchísimo, pero sí, ver eso, ver tanta gente que está en la Ciudad de México, cómo viven. Pero creo que lo más bonito de esa experiencia era el amor, que por primera vez, yo diría, pude experimentar con mis tías específicamente. Mi tía Cari, tengo su foto ahí en mi altar, que era la más pequeña de 9 hijos, era la más pequeña, y yo en ese tiempo tenía 8 años por ahí, ella tenía como 18, ¿no? 18, 19, entonces era la más joven. Y su amor que carga ella, fue algo que me impactó demasiado, su curiosidad para: "Hola, ¿quién eres? Bienvenido a México, ¿dónde quieres ir? ¿Has tratado esto?". Me compraba dulces y vamos a llevarlo a ese yo nunca había recibido eso, ese tipo de amor de un familiar. Entonces, el amor, el despedirnos con un beso en cachete, Ujú. despertar en beso cachete y saludar a todos, esa cultura fue muy linda para poder experimentar eso. Entonces, llegan los 3 meses y, pues, ya es tiempo, ya me tengo que regresar, por ley tengo que regresarme, pero mi mamá
no siendo ciudadana de Estados Unidos, estando ilegalmente en Estados Unidos, pues se tenía que quedar en México. Em, Mi abuelo, su papá, con lo que le pasó, quedó paralizado, Mm. la mitad de su cuerpo, pero ya estaba mejor, estaba vivo. Pero sí, mi mamá no podía regresar conmigo, entonces era de que, okey, pues solito te la vas a chingar. Entonces yo a los 8 o 9 años, en Ciudad de México, que todas mis tías, mi mamá se despidieron de mí, y fue algo muy, uy, qué pinche miedo tenía, y qué difícil era decirle adiós a mi mamá y no saber cuándo la iba a ver otra vez, y a mis tías, y abordar un avión yo solo para ir a otro país. Eso fue muy, muy difícil, pero salí, me despedí y me acuerdo llorando, llorando de, pues, estoy solo. Pero sí tuve apoyo de la aerolínea, me ayudaron pero no te creas, no fue algo de que una persona estuvo conmigo, no, era de que, okey, ves esa fila, vas a ir allá y tienes que hablar con inmigración y boom. Y yo a los 8 años, y yo, ¿qué pedo? ¿Qué Guau. chingados es eso? Entonces, sí me apoyaron, pero también tuve que averiguar y perderme, investigar y ir a un policía y decirle: "Señor, estoy perdido, no encuentro". O sea, pasé por Guau. todo eso, no fue fácil, pero al fin llego a Los Fue Ángeles. como el cruzar la frontera tú solito, ilegalmente, siendo Literalmente, ciudadano. sí, literalmente. Entonces, regreso a Estados Unidos. Y me acuerdo cuando mis tíos o vecinos decían: "Oye, escuché que fuiste a México. Oye, y escuché que llegaste solo, te viniste solo en avión". Y yo como que: "Sí, yo solito, yo le hice solito". Entonces, de ahí en adelante también como que me dio mucha confianza esa Ujú. experiencia y el deseo para regresar a México. Yo regresé y yo decía: "¿Ustedes no son mexicanos? Los que están aquí en Los Ángeles, todos estos cabrones no son mexicanos". Los mexicanos en México es otro pedo completamente. Ustedes no son mexicanos. Y y llegué con un poquito de así, me hacían burla porque llegué con un poquito de acento chilango, pero a mí me encantó esa experiencia. Y es que los chilangos somos maravillosos, así es que no me Neta que sorprende sí, que te hayas enamorado de los la chilangos. neta que sí, neta que sí. Fíjate qué interesante, porque aunque ambos somos mexicanos, las historias de tú nacido aquí, pero cried cría la crianza de una familia mexicana, escuché en un momento en el que dijiste: "Yo no hablaba inglés". Entonces, esto es un fenómeno muy interesante que sucede con las primeras generaciones de las familias que emigran a Sí, Estados Unidos, y me ujú, parece una maravilla. Eso tendremos que hacer un episodio completo. ujú, Luego, el que tienes a tus hermanos, el que te fuiste a México, la separación de papá y mamá, después tienes a 2 hermanos más pequeños pronto después de que se separó tu mamá, y entras entonces a la adolescencia. ujú. Allí, middle school, Charles Drew Middle School, ahí por la Manchester y la Compton, una vecindad más cabrona todavía. Y para pintarte una imagen de cómo estaba esa escuela, recuerdo que el segundo día estando en la escuela, un muchacho, yo no tenía nadie de la primaria que estaba ahí conmigo, creo que una persona, pero la mayoría de los estudiantes no los conocía, entonces estaba solo. Y me acuerdo que un muchacho, también nuevo, tenemos, ¿qué? 10 años, en sexto grado, em, me saca otra vez ese pinche bat de béisbol, me saca un bat de béisbol, así, un mini, pero sí es bat de béisbol, o sea, puedes hacer mucho daño con un bat.
y me saca el béisbol, el bate de béisbol, y le digo: "Pues, ¿para qué estás cargando eso?". Y lo estaba como a escondidas, ¿no? Y dice: "No, esto lo uso para para protegerme de los morenos". Y él utilizó una palabra mucho más fea, que no voy a decir en Ofensiva. el Ujú. podcast, pero para eso es el BAT. Había mucha rivalidad sobre los mexicanos y los morenos en ese tiempo. Esa escuela estaba como 50-50, 50 latinos, mexicanos, salvadoreños, guatemalteco y la mitad morenos. Entonces, ese fue el segundo día estando en la secundaria. Yo tenía un chingo de miedo. ¿Él em, pertenecía a alguna pandilla o solamente era para protegerse? Solo para protegerse, solo para protegerse, pero ahí es donde empecé a exponerme más a eso, a lo de pandillas y graffiti y muchachos y muchachas besándose y A los agasajando. 10 años. Sí, era muy común, y yo decía: "What?". Yo todavía quería estar con mi mochila de Pikachu. Me acuerdo llegando a esa escuela y yo decía: "Fuck, yo todavía quiero mi mochila de Pokémon o de lo que sea", pero no, ahí ya usan uniforme, ya son más grandes. Okey, voy a comprar una JanSport, una de las más aburridas. Ah, Pero yo me acuerdo que yo no quería, yo quería todavía mis juguetes. Yo guau. tenía más inocencia, yo diría. So, era una escuela muy peligrosa. Otro ejemplo, me acuerdo en el séptimo grado, creo, donde un muchacho lo asesinaron en la escuela con un screwdriver. ¿Cómo se dice screwdriver? Un desarmador. Un desarmador. Imagínate que para ser asesinado con un desarmador en la escuela, en la escuela. So, era un lugar muy peligroso. Y muy overwhelming, muy abrumado que yo estaba de tener 6 clases, tener una clase una hora y luego ir a esta clase y luego de ahí otra, para mí era demasiado. Yo en la primaria casi siempre era el que estaba hasta arriba, siempre yo me gustaba la escuela en la primaria, me gustaba, eh, sacar buenos, ¿cómo se dicen? Grades. Calificaciones. Calificaciones me gustaba, pero en la secundaria se me hizo retante, se me hizo muy difícil y, pues, todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Aparte, afuera, todo el ruido, muchachas y en el sexto fue cuando, también mi novia, mi primer novia, Stacy Chávez, Stacy Hello, Chávez. Stacy Chávez. Hi, Stacy. Am, que fue una persona muy linda, muy linda. Éramos amigos en primaria y, pues, en sexto grado ella me dijo: "No, pues, me Ella gusta mu". te dijo a Ella ti. me dijo a mí, sí, yo no lo hubiera Ándale. hecho. Ella me agarró a mí, que tú vas a ser mi novio. Y yo y yo, pues, okey, ¿Y te okey. gustaba? ¿Se te hacía bonita? Oh, sí, no, era una mujer muy linda, muy linda. De hecho, amigos me decían: "Oye, güey, ¿es tu novia? No manches, ¿a poco es tu novia?". Am, sí, era una mujer muy linda, me imagino que hoy en día también, pero muy linda Stacy Chávez. Y tenemos una muy bonita relación. Yo siempre he sido muy romántico también. Me acuerdo que Cáncer. yo acababa la escuela y yo no le decía a mi mamá, pero yo me iba en mi bicicleta de: "Oh, voy a ir con unos amigos", y yo iba a la casa de Stacy Chávez y le dejaba notas, ¿no? Le dejaba como una nota ahí enfrente de su puerta, nomás diciéndole como: "Te quiero mucho", o I cualquier love cosa. you. I love you, Stacy Chávez. Sí, Stacy Chávez. Y, sí, eso fue la secundaria. Em, y fíjate que regresando a eso de los pandillas, eso era algo atraído, Atractivo. atractivo para mí.
Eso era algo atractivo para mí, porque yo regresaba después de la secundaria, donde estaba tan abrumado, donde tenía miedo, donde habían cholos haciéndome bully. Yo no le decía a nadie. Yo no tenía nadie para decir estas cosas, más que nada, y ya en ese tiempo mi mamá ya estaba embarazada, entonces iba a tener el cuarto bebé de nosotros con mi padrastro. Entonces ya como mi mamá estaba preocupada por eso, ¿no? Ella estaba enfocada en eso, entonces no recibía mucha atención. ¿Tu mamá trabajaba? No, en ese tiempo no trabajaba, no trabajaba. Y sí, te digo, no tenía a mis hermanos mayores, yo no me sentía cómodo hablar con ellos, con mi papá menos, con mi mamá, con nadie. Entonces, yo todo eso yo me lo guardaba, yo me ¿Y lo la guardé. relación con tu papá todavía era constante? ¿Seguías Sí, conviviendo sí, con él? seguíamos viéndonos una vez a la semana, y repito, mi papá siempre estaba ahí para nosotros, para financialmente aportarnos. A Emocionalmente, él realmente nunca tuvo una conexión con sus emociones, entonces nunca había una conexión ahí dentro de él, dentro de nosotros 2 más profunda. Siempre era deporte, o vamos a ir a esto, pero así de conexión, nunca tuvimos. ¿Y Entonces cómo fue ujú. para ti la experiencia de tener un padrastro? ¿Tuviste una relación con él? ¿Tienes una relación con él? ¿Se sentía invasivo? ¿Se sentía extraño? ¿Se sentía que te caía bien, que no te caía bien? ¿Qué experimentaste en ese proceso? Sí, siento que fue, durante diferentes partes de mi vida, cambió mucho la relación, em, pero sí era incómodo. Para mí era muy incómodo, em, que mi papá esté en la presencia de mi mamá y mi padrastro. Era una tortura eso. Yo ganaba mucho en primaria el estudiante del mes, ¿no? Y que se hace una celebración, y no me gustaba ganar estudiante de mes. ¿Por qué? Porque yo sabía que iba a haber una celebración, Celebración. iba a llegar mi mamá con mi padrastro posiblemente y luego mi papá. Entonces, que los 2 iban a estar en el mismo cuarto, para mí era una pinche tortura esa madre, no, lo odiaba, porque desde el momento que yo dije al principio, ¿no? Cuando la razón por qué se separaron, una de las razones por qué se separaron, pues nunca se Ujú, habló, siempre nomás se mantuvo ahí de que y una distancia entre ellos 2. Entonces, yo estando ahí en medio, siempre fue algo muy incómodo. Y para contestar tu pregunta, pues sí tuve una relación con él, pero para mí siempre era más como un amigo, más que nada era un amigo, y él también hizo un gran esfuerzo en nunca como hablar mal de mi papá y viceversa. Siento que mi papá tampoco, y de hecho mi mamá y mi papá nunca decían como, oh, no vayas con tu mamá o nada de eso, que he escuchado muchas familias que pasan por ujú, eso. ujú. Mi mamá y mi papá no, siempre hicieron muy buen trabajo en de que ve con tu papá, hazle caso a tu papá, respeta a tu papá, y igual mi papá al revés. So, hicieron muy buen trabajo en eso. ¿Y tu padrastro fue una referencia de paternidad, masculinidad Mm, en tu vida? Fíjate que apenas estoy viendo eso hoy en día a los 31 años, haciendo un poco de trabajo en un programa que estoy parte de, en donde estaba haciendo trabajo, de niño interior y mi relación con mi padre, y lo que aprendí de mi padre, y qué hábitos he recibido de mi padre. Y algo que me llegó muy profundo fue exactamente eso, lo que acabas de decir, em, que él fue un modelo de paternidad. Yo vivía mucho más tiempo con él que mi Ujú. papá. Entonces, sí, aunque no estaba consciente de, sí fue un gran ejemplo también de paternidad. Mm, Guau, qué interesante. Qué interesante toda esta
primera parte de tu vida, desde la infancia hasta la adolescencia y todo Ujú. lo que pasaste. Y si les está gustando este episodio, apóyennos, déjenos saber qué otros temas les gustaría que toquemos, compartan con personas que crean que les pueda interesar este tipo de conversaciones. Si hay algo con lo que te identificas tú, hombre, allá afuera, de estas experiencias que Alejandro ha tenido y en lo que nos va a continuar compartiendo, pues déjanoslo saber. Oh, a mí también me ha pasado esto, yo también tuve un padrastro. En particular, algo que noto que ha sido un gran impacto, el que tengas 2 hermanos más grandes y 2 hermanos más pequeños, entonces te deja a ti en medio, Ujú, como para dónde le doy, ¿no? No tienes una identificación de acompañamiento con los más grandes porque hay una diferencia de edad, ni con los ujú. pequeños porque hay una diferencia de edad. Entonces, siento que en eso me reflejo contigo también, de decir, pues no tengo un amigo o un hermano y eso nos marca. Entonces, si te está gustando, dale like, comparte, contáctanos, déjanos saber, tener una conexión contigo y vamos a continuar escuchando a Alejandro. Sí, ¿Qué sigue entonces después en la adolescencia? ¿Ya pues ya, fuiste pues, a la high school? saliendo de la secundaria, que sí pasé la secundaria, repito, fue muy difícil para mí, y la preparatoria que yo quería ir, igual ahí cerca de la misma vecindad, que era Jordan High School, otra que se llamaba Fremont High School, esas 2 eran unas de las más peligrosas en el estado, esas escuelas, pero yo quería ir ahí porque todos mis amigos de la secundaria iban a ir ahí. Y de hecho yo tenía como una novia que yo quería estar con ella, pero mis papás me dijeron muy claro de que no, no vas a ir ahí, es muy peligrosa y vas a hacer lo que tus hermanos han hecho. Entonces, ellos siempre fuimos a esta primaria, fuimos a esta secundaria en esa parte de sur centro, pero la preparatoria te vas a ir a vivir con tu papá, que él vive en una ciudad no tan lejos, pero en una ciudad donde es más mexicano, es como 100% mexicano, 99% mexicano, en la ciudad de Huntington Park. Y dijo, vas a vivir con tu papá la preparatoria para ir a esa preparatoria, porque las otras son muy peligrosas. Y es que aquí en Estados Unidos la escuela te corresponde según la dirección en donde vives. Exacto, Entonces necesitaban que te mudaras para que no te tocara ir a esa escuela. exacto. Entonces, y siempre ha sido también eso, siendo el de en medio, el más pequeño de los hermanos, siempre he tenido como que seguir en sus pasos. Entonces, cuando yo estaba sufriendo en la secundaria y me sentía tan solo y con miedo y coraje y perdido y confundido, pues para mí era de que, pues, yo no puedo quejarme. Mis hermanos lo hicieron y ellos agarraron buenas calificaciones, entonces tú lo tienes que hacer, güey. Entonces era siempre de que, pues, entonces más culpa me daba yo mismo, ¿no? De que, pues, mis hermanos pudieron, ¿por qué tú no puedes? Porque esto es tan difícil para mí. Pero sí, te digo, yo era muy, muy sensitivo y estaba pasando por muchas cosas am, fuertes en mi vida. Entonces, llegando a la preparatoria, eso siguió igual. Yo no ninguna capacidad de sentir emociones. No, yo pensé que eso era algo que solo las mujeres tienen, las emociones. Y para mí, mi manera de traerme confort, ser más cómodo, era la comida. Entonces yo utilizaba la comida mucho, y estaba bien gordito, casi toda mis primeros 20 años de mi vida siempre era gordito. De hecho, mi apodo era gordo, mi papá me decía gordo. Gordo. Alejandro, ¿y hubo referencias o que tú recuerdes así puntuales de no llores, eso es para niñas, Mm, toda no mi puedes vida. estar haciendo Yep. esto, eso es Ujú. para las mujeres? Yep.
toda mi vida, eso era alrededor de mí, mis tíos, mis primos, la cultura, la tele, la música, de que no, el hombre es macho, el hombre se aguanta y trabaja, y la única emoción que es permitida es el coraje, es la El única, enojo. el Ujú. enojo. Fuera de eso, no, aguántese, cabrón. No sea chillón. Eso fue lo que fue modelado para mí. Y sí, entonces sí, te digo, no fui a una prepa donde no conocía a nadie, no conocía a nadie, otra vez empezar de nuevo, un coraje con mi familia por hacer esto, ¿por qué me hicieron esto? Ujú. ¿Por qué me hicieron esto? Y pues se me hizo muy difícil hacer amigos, sí, sí, estando gorditos, sí, estando completamente en una nueva área, era muy difícil para mí y pues empecé a ser como más rebelde, ¿no? Ahí es cuando dije, pues a la madre la escuela, yo no quiero estar aquí y pues me empecé a juntar con los cholos o gente que también no les importaba la escuela. Em, y regresando a eso, lo de gordito, hubo un tiempo en grado 9, es el primer año de la prepa, en PE, que es la clase de física, ¿cómo se dice? Educación física. Educación física, en donde teníamos que estar en la alberca. Esa era la clase, estar en la alberca. La mayoría de los niños felices, ¿no? Summertime, está caliente, podemos estar en la alberca, esa es nuestra clase, qué chingón. Para mí, regreso a la palabra tortura, esa era algo muy feo para mí. Yo no quería estar en la alberca porque yo tenía un chingo de pena sobre mi cuerpo, yo tenía muchísima pena. Entonces, para mí, quitarme la playera y estar enfrente de todos estos niños que quiero ser su amigo y estoy solo, no era algo muy difícil. Entonces, yo, otra vez, no le digo a nadie qué es lo que está sucediendo realmente. Los maestros solo ven que este cabrón, no sé, ¿por qué no te metes a la alberca? Esta es tu clase. Y yo, no me voy a meter. Entonces yo me juntaba con los otros cholos desmadrosos que no querían meterse tampoco y me juntaba con ellos. Y yo me la hacía de que no quiero estar, yo no quiero estar en pinche alberca. Realmente era por la pena, ¿no? De que yo no quería estar sin playera, para también pintar la imagen de qué tan incómodo me sentía en mi cuerpo. Y sí, ¿tenías algo que me ibas a preguntar? No, no, ¿No? estoy bien entretenida. Sí, entonces, tengo una novia aquí, otra novia allá, en la prepa, tengo ya mi círculo de amigos. En ese Cuando tiempo hablas de tu cuerpo, de decir: "Oh, es que no me sentía cómodo", pero sí tenías novias. sí. Ándale, okey. Sí, Eso no fue cierto, un ¿eh? impedimento. Sí, cierto, ¿eh? Y fíjate que ahora que recuerdo también, casi todas las novias que he tenido, ellas han ido por mí. Ellas han ido por mí. De hecho, hoy en día la mujer que amo un chingo, ya te he hablado de ella, que un día me voy a casar con ella. Ella también fue por mí. So, ha sido una Has esperado a que lleguen. sí, y para los que saben de un poquito de Human Design, yo soy un projector, proyector, y es parte del projector, ¿no? Esperar la invitación. Esperar la invitación. Sí. Entonces sí, estuve en la prepa, igual prepa para mí era muy difícil, súper difícil. Matemáticas era lo peor que me puedes dar. Y qué feo porque yo hacía lo más posible para entenderle, pero cualquier persona que ha tomado una clase de matemáticas, después de las primeras 2 3 semanas, si no entendiste las primeras 2 3 semanas, tú ya no entiendes el lenguaje que están diciendo el resto del semestre. Ujú. Yo me quedaba atrás, bien frustrado, y igual, otra vez, ¿no? Pues, ahí es donde empecé a ponerme la máscara de que, pues, me vale madre, por eso me vale madre, cuando realmente habían muchísimas cosas sucediendo dentro de mí. Pero eso fue una gran parte de que
Yo hacía el intento, reprobaba la clase, si tenía que ir a summer school o durante mis vacaciones a hacerlo de nuevo, pasar de panzazo y, okey, el próximo año, okey, ahora sí le voy a echar ganas. Y yo bien enfocado, tratando de hacer lo mejor posible. Una semana, sí, ahí estoy batallándole, a la semana 2 ya me perdieron. No sé qué es X, ¿qué chingados es X? Hasta hoy en día no sé qué es X. ¿Y te interesaban las pandillas? ¿Formaste parte de una? ¿Te Sí, jalaron? regresando a eso, ¿verdad? Sí, en la secundaria yo me juntaba con muchos pandilleros en la secundaria especialmente. Te digo, me gustaba, había algo que me atraía, como la hermandad, Mm, se me hacía bien cool lo que hacían como al sacar el dedo en medio para el resto. Sí, vamos, yo también quiero estar con ustedes. Y pues yo creo también por estar solo, ¿no? Por no tener a nadie con quien hablar, por lo menos, oh, okey, aquí me siento en comunidad, pero nunca, siempre estando como a punto de entrar, pero el miedo a mi padre era muy grande a que no puedo decepcionar a mi papá. Y mi papá nunca me pegó, nunca nos pegó, pero con mi papá siempre era un respeto con él. Ay, güey, llegó mi papá, okey, cállate. Entonces, nunca metí a pandillas. Me juntaba con muchos pandilleros, pero no, nunca entré. guau, pues qué bueno. Sí, Qué bueno, no, porque sí. no sé si estaríamos teniendo esta conversación No, de haber exacto. entrado. La mayoría de mis amistades de la primaria, secundaria, están en la cárcel, están muertos o siguen viviendo en el sur centro de Los Ángeles haciendo lo mismo, repitiendo los mismos patrones, siguen ahí. So, fue sí, buena decisión ahí. Entonces, sí, Sí. regresando a esa parte en la prepa, en donde yo te digo que hacía el intento, pero no podía captar, aunque le daba tanto esfuerzo, eso me llegó a sentir muy feo de mí, en donde dije: "Guau, qué tonto soy". Y luego, pues, es las palabras que me decían mis hermanos, los bullies, que soy un pendejo, que soy tonto, que soy un retrasado. Y yo me acuerdo que llegué a un punto después de reprobar la misma clase como por tercera vez, y me acuerdo que dije, like: "Fuck, creo que sí soy retrasado". Like, llegar a esa parte de que yo estoy tratando de pasar esta clase y no puedo, y no puedo. Y llegué a ese punto donde dije: "No, creo que sí soy retrasado", pero no le voy a decir a nadie. Mm, Yeah. En ese tiempo yo no lo sabía, fue hasta luego de adulto, como a los 23, 24 años, en donde habían señas que me decían, cositas que parecían, oye, esto, sobre algo que es conocido como dislexia. ujú. Dislexia, ¿qué es eso? Dislexia. Y muchas veces aparecía. Y luego a fin un amigo me dijo, oye, güey, creo que tienes dislexia, güey, porque sigues escribiendo esta palabra al Al revés. revés, Y volteando las fui letras. Ajá, y fui y me hice un examen, y en este examen reprobé como el 99% de las preguntas que hicieron, que es para dyslexics. Y la señora dijo: "Guau, qué increíble, qué gacho que tus maestros, que la escuela nunca te dijo, pero tú eres disléxico, sí, eres disléxico 100%. Tu cerebro, no es que es mal, pero tu cerebro simplemente procesa información de diferente Diferente. manera". Y, pero sí, te digo, la prepa para mí fue muy difícil. Ah, Y me encantaría rescatar esta parte porque nuestros hijos en algunas ocasiones sí padecen la ineficiencia del sistema educativo, cuando los niños no aprenden de las mismas formas y les queremos obligar a que aprendan de la misma manera a todos. Entonces,
Qué bueno, y ya tendremos un podcast particularmente de estos sistemas de aprendizaje que lejos a veces de ayudar, nos ponen en esta situación de decir, o sea, realmente me estoy esforzando y no logro aprenderlo, no logro desarrollar esta habilidad y muchas veces no es porque no queramos, es por esta parte de que nuestro cerebro funciona de manera diferente. Puedo imaginar la frustración y sentir en tu voz incluso esa nostalgia, ¿no? De decir, Ujú, wow, no hubo alguien que me pudiera guiar. ujú. Yep. Sí. Sí, entonces, regresando, acabando la preparatoria, pasé con una GPA de 2.0. O sea, de panzazo, apenas la hice. ¿O con 2 y pasas? Okey. Sí, con 2 y pasas, 2.0. Agarré mi high school diploma y de ahí en adelante, pues, la razón por qué mis papás llegaron a este país, para que vayas a la escuela, para que estudies, para que seas alguien en la vida. Ahora se me hace un poco ridículo todo eso, pero para que vayas a la escuela y agarres tu bachelor's degree y luego seas manager de la JCPenney. Am, entonces yo seguía con ese, no, pues tengo que ir al colegio, tengo que ir al colegio, tengo que acabar esto. Intenté el colegio, que fue buena experiencia, de hecho, mi ¿En favorita qué clase. ¿Mande? en qué carrera? Pues, fui lo que es el community college acá en Estados Unidos, ¿verdad? Que es el colegio comunitario, y lo primero es la educación general. Entonces, Okey, no tendría nada que ver con la carrera, era de hacer tu inglés, tu de esto, tu de eso, matemáticas otra vez. matemáticas otra vez. Entonces, pero en ese primer semestre en el colegio fui a East LA College, el ELAC, tuve una clase de filosofía. Wow. Esa clase de filosofía que reprobé, se que reprobé, me cambió muchísimo también, porque por primera vez ese maestro hacía preguntas que me interesaban a mí. Me acuerdo que él decía que algo sobre tiempo, pues, ¿qué es el tiempo? Y yo me acuerdo, oh, shit. Me encantaba esa clase, aunque no la pasé. Em, me empecé a entrar mucho a la filosofía, Sócrates y Plato y Aristotle y todos estos filósofos que it's really cool. Y durante ese tiempo también, de hecho, ese mismo año, a los 18, ya teniendo 18 años, apliqué para un internship, no sé cómo se dice internship, Un servicio un servicio a servicio la en la escuela, ujú. en el centro de Los Ángeles, en el Staples Center. Ahora ya le cambiaron nombre, creo, pero ahí donde juegan los Lakers, los Clippers. Apliqué y me lo dieron. Entonces, yo iba al colegio, pero también iba a los Clippers. Yo estuve ahí por 2 temporadas, 2 o 3 temporadas. ¿Te pagaban? No me pagaban, pero recibía crédito de colegio, pero Para la para mí, escuela. que yo era un gran fanático de los deportes en ese tiempo, para mí era, claro que sí. Entonces era un trabajo muy divertido, fue la primera vez que hice una amistad gringa. Yo toda mi vida, aunque estando en Los Ángeles, yo estaba alrededor de puro latino o moreno, puro latino o moreno. Y allí estando con los Clippers, las otras personas que estaban ahí conmigo, ellos iban al USC, al UCLA, a los colegios, universidades, de las mejores, ¿no? Entonces, sí, sí, ahí es donde por primera vez estaba alrededor de gringos, asiáticos, judíos, gente con dinero. Y decía, what? Yo no sabía nada de esto. De hecho, recuerdo ahí en ese trabajo, cuando me preguntaron, ¿cómo te llamas? Y yo siendo el único latino, me acuerdo que les dije: "Yo me llamo Alex, yo me llamo Alex".
no querer decir Alejandro por la pena que tenía de ser mexicano, de ser latino. Entonces, sí, te digo, estuve ahí 2, 3 temporadas, era un trabajo muy divertido. Mis jefes me amaban porque cualquier cosa que decían, vamos, yo sí, okey, ¿quieres que vaya a decir? Sí, oye, ¿qué ocupas? Ya sabes cómo son los chilanguitos. Entonces, yo te digo, yo aprendí mucho de mi papá, de gente, la gente mexicana de trabajar. Entonces, eso le gustaba mucho a mis jefes, hice buenas relaciones ahí y pude estar alrededor de todo ese ambiente, ese mundo de celebridades, de que está la Jennifer López y no sé qué, y oye, y ve a llevarle esto al VIP suite a estas personas famosas. Entonces me empecé a exponer a todo eso. Y al mismo tiempo, durante esa fase, agarré mi primer trabajo en donde estaba trabajando en un Denny's de noche, de mesero, graveyard shift, de 11 de la noche a 6 de la mañana. A las 6 de la mañana salía del Denny's, me iba directamente al East Los Angeles College, que empezaba mi clase a las 7:30 de la mañana. Iba a 2, 3 clases, salía como a las 11 de la mañana, iba a mi casa, me dormía 2, 3 horas y luego regresaba al Staples Center a las 3 de la tarde para ir a un partido, para trabajar el partido, que es lo que hacíamos. Trabajaba de 3 de la tarde hasta 10 de la noche, hasta que acaba el partido, y luego regresar al Dennis a las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. No ir a la escuela, ir a la casa y a dormirme unas 6, 7 horas. Eso fue mi vida por como 2 años. O sea, sí trabajaba demasiado, pero fue gran parte de mi vida. Ahí aprendí muchísimo, aprendí muchísimo. Esa experiencia en el Dennis también cómo me apoyó en empezar a salirme un poquito más de mi shell, ¿no? Empezar a salirme un poquito, a exponerme a la gente, a ir a una mesa y: "Hola, ¿qué quieres de tomar? ¿Qué va a tomar? Sí, ¿qué va a tomar?". Pero me ayudó muchísimo también ser mesero, estar de noche, todas esas experiencias en la noche. Me acuerdo una vez, una mesa de 20 personas, qué pinches culeros eran conmigo, cómo me trataban, de que: "No, esto no te pedí, no, y eso no", y yo solo ahí en el restaurante, una muchacha que yo la veo, se quita un pelo y lo pone en la comida, después de comerse como el 90% del plato. "Oye, mira, este tiene un pelo, háblale a tu manager". Y yo, damn, o sea, tan difícil que era. Al fin se van, pagan, por lo menos pagaron, y los saleros, la pimienta, le quitaron las tapas del salero y la pimienta y pum, los echaron completamente en la mesa. Y ahí al lado me dejaron la propina, con todo el sal y la pimienta, me dejaron 1 centavo. Te hicieron la noche. Sí, entonces Con un yo centavo. aprendí muchísimo ahí en esa experiencia, pero sí, ya, entonces ya en ese tiempo, adelantándole un poco más, luego consigo un trabajo en un hotel en Beverly Hills, que es el Four Seasons, Oh, ahí guau. ahí en mero, mero Beverly Hills, Rodeo Drive, el Pretty Woman Hotel. Me acuerdo después de agarrar ese trabajo, yo estaba en lágrimas, yo estaba llorando de felicidad, de que, wow, qué lindo hotel, qué lindo restaurante, y que yo voy a estar aquí. Y la razón por qué entré a ese hotel, porque cuando yo trabajaba con los Clippers, gratis, un amigo ahí que trabajaba conmigo, él veía que yo trabajaba, él veía cómo yo trabajaba. Él me recomendó, él dijo: "Oye, tengo un vato mexicano guapo, trabaja muy duro, quiere trabajar aquí". La señora ese mismo día me habló y me contrataron el siguiente día. Fue de que sí, Me encantó cómo lo describiste, principalmente el guapo. sí, Trabajador y guapo, imagínate. trabajador guapo y mexicano, le Y dijo, y mexicano. mexicano.
Entonces sí, me contrataron. Estuve allí en el Four Seasons como por 3, 4 años. Y empecé a ganar mucho más dinero. Ahí es cuando ya al fin yo a los 20 años, me salí de mi casa y agarré mi propio apartamento. Ya estaba yo generando, que para mí era mucho dinero. Empecé a viajar, es cuando me dio la curiosidad de querer viajar. Fui a Brasil en el 2014 en el Mundial, fui a ver a México, Estados Unidos, fui a Italia, varios partidos que fui a ver, solito yo fui también, solito Solo. fui. Iba a ir con unos amigos y los amigos al último dijeron: "No, que no sé qué", y okey, yo voy solo. Fui a Brasil 3 semanas, regresé con la Guau. mente wow, qué lindo es Brasil y querer viajar más. Entonces, trabajar, seguir trabajando y el próximo año que me voy a Argentina, Perú, Colombia, sí, viajando muchísimo. Y, wow, ya me está gustando mi historia, ¿eh? Mira qué hermoso. Sí, a mí también. Pero sí, recuperarme un poco porque sí, hay muchos detallitos también, pero también siendo consciente de qué es lo que quiero compartir realmente. So, Claro. tomar una Cuando respiración. te saliste de casa ¿de qué espacio te refieres? ¿Tú todavía vivías con tu papá? Después de la high school Sí, regresaste. sí, después de la high school viví con mi mamá, ajá, con mi mamá, mi papá y un tío que vivíamos juntos, ahí todavía en el sur centro de Los Ángeles. Y ya en ese tiempo yo ya estaba muy con un chingo de coraje que tenía dentro de mi corazón. Ya en ese tiempo ya era un ya era de que mi mamá me tocaba la puerta y: "¿Qué chingados quieres? Déjame en paz". Y yo era muy grosero ya en ese tiempo, muy grosero con todos. Y pues así nos llevábamos en la casa, así nos llevábamos en la casa. Justamente gracias por regresar a esto, porque eso fue una parte clave también, estando con este tío, viviendo en esta casa, él cómo le gustaba tirar indirectas, el passive aggression, ¿cómo se dice passive aggression? Pasivo-agresivo. Pasivo agresivo, si lo pones en el diccionario, ahí sale su cara. Definición de pasivo-agresivo y sale el tío de Alejandro. Te quiero, tío. Am, sí, él le decía a mi mamá: "Oye, ¿y el Alejandro no va a ir a la iglesia este domingo?". Y dice: "No, no quiere ir". Y le decía a mi tío: okey, pues así son tus hijos", y, o sea, siempre cagando el palo, ¿no? Como se dice. Y eso yo creo fue también más y más lo que me empezó a crear más coraje dentro de mí hacia la religión, hacia Dios. Y al mismo tiempo entrándome en comunidades de online y yo, sin sabiendo en el tiempo, me empecé a meter a la religión del ateo. ¿Hay una religión del ateo? Eh, no, pero yo diría ser, como yo estaba en esa parte de mi vida, o sea, yo estaba tratando el ateo como una religión, Ujú. Tu como una re identificación con ajá, el no creo en sí, nada y lo defiendo. exacto, sí, exacto, y defendiéndolo siempre. Entonces, eso me fue alejando más y más a lo real, ¿no? A lo real, a la verdad. Y sí, fue gran parte. Entonces, Te des mudas. sí, me salí, viví, tuve esa experiencia en el Four Seasons, hice buena plata, trabajando, viajando, y durante ese tiempo, con dinero, con mi independencia, es ahí donde empezó más y más lo feo, lo feo de alcohol, tomando alcohol en el trabajo y empezando a ser invitado a: "Oye, ¿quieres tratar esta cocaína?". Y va, pues.
y va, y que cocaína, y mucho alcohol, y marihuana, y pues fue algo que me empezó a apoyar, ¿no? A apoyar a toda la emoción que tenía yo dentro de mí y pues para andar de desmadroso. Entonces, eso se convirtió en mi vida, en trabajar, hacer plata, hacer drogas y corretear a mujeres, am, Cuando dices corretear, es como buscabas estar con mujeres, buscar, sí, buscar. buscar dormirme Ujú, con ellas. Era como una conquista que íbamos okey, cada fin de semana, vamos a ir al antro y vamos a conquistar esto, pero siempre buscando una cosa, y que estábamos buscando sexo. ujú. Entonces, sí, esas eran mis amistades, esas eran nuestras relaciones que teníamos, era puro emborracharnos, hacer drogas, ver deporte y ir a buscar mujeres. Y ahí estuve por años duré en esa parte. Am, y sí, cómo ahora veo claramente cómo todo eso que fue creándose desde pequeño, em, fue lo que era Alejandro. Entonces, yo en mis relaciones, eh, muy narcisista, muy egoísta, muy, pasivo-agresivo, am, sí, ¿Violento alguna vez? violento emocional. Físicamente no, físicamente nunca, jamás, pero emocional, manipulador. Pero lo más cabrón de esto es de que si me vieras por fuera, buena onda, buena onda, buena onda. Así Y son los así narcisistas. son los cabrones. Sí, te digo que por afuera se veía como: "Oh, Alejandro está bien, él trabaja ahí, hace dinero, está viajando", y nadie en mi Bien familia sabía. responsable, bien Ujú. Nadie en mi familia sabía que yo estaba pasando por una depresión, yo ni sabía, una depresión muy muy fea, muy muy fea. Entonces, después de muchas experiencias, de hecho, bueno, tuve una experiencia específicamente en donde casi me mato manejando borracho en el Highway 1, si conocen, una autopista, muy delgadito, en donde quebré la barda que estaba, protegiendo la autopista y salí volando, literalmente, como ¿Te fuiste para el sí, ujú, barranco? sí, sí, y estaba alto, o sea, En estaba alto, uno, sí, 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 estaba sí. muy alto y, sí, te digo, literalmente salí volando, en ese momento que despierto y agarro El volante, el volante en lo que yo estoy bajando la colina. Y llegué abajo, destruí completamente la camioneta, me fui inconscientemente y me recuerdo que empieza a tocar alguien la ventana, tum, 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 ay, ay. Y yo, ¿qué pedo? Y que abro la puerta y un muchacho que está, ay, güey, no mames, estás vivo, estás vivo. Dije, yo vi que volaste de la autopista y ya viene la ambulancia, ya viene. Y yo todavía como sacando de onda y, bien borracho. S más como el putazo, creo que me dolió la cabeza, porque ya en ese momento yo ya estaba, ya no estaba borracho, ya no estaba borracho. Llegó la ambulancia, me checa la ambulancia y dicen, pues, ¿está todo bien? ¿Nada te pasó? ¿Quieres ir al hospital? Te podemos checar más, pero estás bien. Okey. Dice: "Okey, pero afuera está la policía que quiere hablar contigo". Y, pues, la policía, am, luego me preguntaron. Hasta digo: "Ay, güey, ¿puedo decir esto?". Según yo sí. Am, y si no, vas a ir al bail bonds por mí, Denise, o un abogado que ande por ahí escuchándonos, si nos puede compartir, sí. Pero bueno, sí, le miento al policía, le dije que,
había un homeless cruzando la autopista. Y para evitar el homeless, salí volando. Y no sé si, la verdad, no sé cómo me pudo creer, pero fue algo ahí que yo no sé. Yo no sé qué pasó, pero el policía me llevaron. Antes de llevarme, me dijo, oye, yo le dije, oye, tengo la cartera y las llaves en la camioneta, ¿puedo ir abajo a agarrarla? Y dices, ¿estás bien? ¿Puedes ir? Y digo, sí, yo voy. Entonces hice un hike abajo y llego a la camioneta estaba destruida completamente, Denise. Toda la parte de abajo no estaba, ya no existía la parte de abajo. Todas las airbags completamente. Agarré mi cartera, mis llaves, agarré la pipa que de marihuana y que la tiro bien lejos para que no la vayan a encontrar. Me meto en el carro y ya me llevan a mi casa. Y que me recuerdo también, Denise, digo, chingue su madre, se me olvidó la bebida que estaban atrás del carro también. Se me olvidaron las bebidas. Y pues bueno, me deja la policía. Y de ahí en adelante, siempre que timbraba el teléfono o alguien tocaba la puerta, yo tenía un miedo de que, ching, ya me tocó La policía. la policía. Y fíjate que nunca llegó, nunca llegó. La camioneta nuevecita que destruí completamente era una que renté de Enterprise, completamente destruida. ¿Sabes cuánto pagué? Nada. Nada. Cero. Seguro lo cubrió y sí, nada me pasó a mí físicamente. Y me acuerdo cuando yo le dije a mi mamá el siguiente día de que, oye, tuve un accidente y esto, y obviamente no le dije que estaba borracho. Y ella me dijo, ya ves, Diosito te quiere, te está cuidando Bien. siempre. Y me acuerdo que eso me encabronó. Dije, tú y tu pinche Diosito, esas cosas, digo, no me hables de eso. Yo detuve el volante y yo me rescaté. No, 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 el pinche Diosito y nada. O sea, te digo que tenía un coraje con Dios. So, sí, después de experiencias así, después de quebrándole el corazón a una novia y diferentes experiencias que yo tuve, es donde sí llegué a un punto donde dije, ok, yo necesito ayuda porque esto ya no puedo, ya no puedo. Y que en ese tiempo, que es cuando se me presenta la oportunidad de estar en transformación, en un curso de misión vital con Patricia Villamil, que la amo un chingo, pinche Patricia, cómo me apoyaste. Patricia, Jesús, Pili, unos angelitos en mi vida. Entonces voy a ese curso. Recuerdo que entré el viernes con un coraje, específicamente con mi papá. Me acuerdo que tenía un coraje con mi papá. Y hago el curso viernes, sábado, domingo, una pinche chilladera que siento que eran 20 años de lágrimas que no había soltado. Las solté en ese fin de semana. Crearon un espacio donde se sentía muy seguro hacerlo y pues yo lo aproveché. Yo, yo lloraba y lloraba y salí ese domingo en la noche. Me acuerdo mandarle un mensaje a mi papá sabiendo de que, wow, mi papá hizo lo mejor que él pudo. Él hizo lo mejor que él pudo. Y me acuerdo, le dije a él, te quiero, pa, I love you. Entonces, en Misión Vital, ese curso y de ahí en adelante no he parado, no he parado. Tenía como 24 años, tengo 31 hoy en día, en buscar diferentes maneras de apoyarme a mejorar, a ser mejor persona. Lo que tú puedas pensar, yo lo he hecho con terapia, con cursos, con medicinas sagradas, que fui a Colombia, hice un retiro de 10 días, donde hicimos ayahuasca, donde un día podemos hacer un podcast sobre eso, y muchísimo apoyo que he recibido después de
de esa primera experiencia. Y wow, ya. Wow, me tienes con la boca abierta de esta parte del accidente porque tampoco la conocía Mm, y lo sorprendente, ¿no? Que es el que tú estés ahorita aquí frente a un micrófono hablando después de ese evento tan mm, trágico se escucha. ujú. ¿Quién te invitó a Transformación? Nadie, nadie me invitó a Transformación. Yo lo escuché en un podcast en inglés, un muchacho que yo seguía mucho, iba a sus eventos. Él habló de él en un podcast y yo iba a ir en inglés, que en inglés se llama Mastery in Transformational Training, MITT. Y yo lo iba a tomar en inglés, pero las fechas no coincidían con mi horario. Y pues me dijo la señora, pues hay uno en español en 2 semanas, ¿quieres ir a este? Y yo, pues mi español casi no está muy bueno, pero algo me dijo que vea ese, vea ese. So fui y estoy muy agradecido que fui a esa experiencia y viví esa experiencia. Sí. Y recuerdo que algo similar pasó con respiración consciente, ¿no? O sea, vas a transformación y eso es la apertura para que tú empieces a buscar recursos para trabajar contigo mismo. Y Ujú, posteriormente, llega respiración consciente. ujú. ¿Cómo llegó respiración consciente a tu vida? Respiración consciente llegó durante COVID, sí, que es en el 2020. Pero yo ya sabía un poco sobre no respiración consciente, yo sabía sobre un tal que es conocido como Wim Hof, Ujú, Wim Hof que tiene como veintitantos récords mundiales, subiendo Mount Everest descalzo en sus short nomás y cosas increíbles. Yo había ido a un retiro de él, un one day workshop que hizo en Santa Mónica, California, en donde nos metimos en el frío y hicimos una respiración, la que él practica. Y en esa experiencia me acuerdo que de hecho sí empecé a llorar con esa experiencia. Después del tercer round quedé todo tenso mi cuerpo y que me empezaron a salir mucha emoción. Pero fue todo de esa experiencia, no fue algo que nunca lo practiqué. Hasta el 2020, durante en medio de COVID, es cuando me seguía apareciendo respiración, respiración. Y ok, que contrato a un muchacho, una lesión privada de respiración. Y estuvo interesante, pero era suficiente para seguir la curiosidad. Seguir la ujú, curiosidad. Tuve otra sesión con un amigo, otra vez Wim Hof Breathing, y que otra vez sale emoción y empecé a llorar otra vez. Y dije, wow, hay algo aquí. Entonces, sí, de ahí en adelante es cuando yo cuando encuentro algo me meto hasta el fondo. Entonces empecé a estudiar y comprar libros y diferentes cursos y al fin me encuentro con Leonard Orr, que fue introducido por mí por un rapero, de hecho, un músico, Illuminati Congo, que hace rap consciente y él hablaba mucho de Leonard Orr. De hecho, tiene Leonard Orr en sus canciones, en sus canciones. So ahí por yo querer hacer una sesión con este rapero, le mandé un correo, nunca me contestó y dije, ok, pues tal vez esto no es para mí, pero no, algo me llamaba a seguir y es cuando encontré a Rebirthing Breathwork, encontré a Elvi, y luego al conectar con Elvi por primera vez, dije, wow, esta mujer, sí, vamos a hacerlo. So, hice como 20 sesiones con Elvi privadas y fue un gran apoyo para mí, Elvi. La quiero mucho, me ayudó muchísimo en mi journey de respiración. Y acabando con Elvi es cuando yo empecé más todavía ir más profundo.
hice una certificación con un señor que es de Holanda, que él utiliza la respiración como una manera de biohacking tu cuerpo. Es de, ok, tenemos todas estas maneras de respirar, pero ¿qué es lo que está pasando? Entonces, él siendo un maestro de biología y un gran trabajo en decirte por qué está sucediendo esto. Entonces, los últimos, sí, 2, 3 años le he dedicado mucho tiempo a la respiración, me ha apoyado a mí muchísimo. Yo recuerdo hace año y medio, yo despertaba con ansiedad. Estaba lavándome los dientes y tenía miedo, tenía resistencia para el resto del día. Era un pinche infierno. Y apenas desperté y decía, puta, pues, ¿qué está pasando? Entonces siento que su respiración me ha apoyado muchísimo, el conectar más con la parte del sistema nervioso, el parasympathetic Ujú, ujú. parte de mi sistema nervioso y ha sido un proceso, ¿no? Un proceso, pero la respiración sí definitivamente me ha ayudado a estar en un lugar mucho más tranquilo y a tener el conocimiento, la sabiduría en cómo utilizar mi respiración eh, como un control para mi sistema nervioso. So, es un gran regalo y ahora es algo que yo comparto con muchachos, con gente en mis grupos de hombres, en retiros, a conectar con su respiración, con el boxeo que yo enseño. So, me encanta respirar. Y estamos ya llegando a la conclusión de este episodio, pero me encantaría rescatar justamente esta parte del boxeo, que sé que tuvo un impacto a nivel físico. Entonces, bien, rapidito, esta parte del boxeo y lo que ahora compartes, porque fue una de las cosas que de manera personal me impactó, como esta parte de el boxeo consciente, y mientras estás enseñando el boxeo, la respiración juega un papel fundamental. A partir de que te conocí, tuve una perspectiva diferente del boxeo, que era no se trata de pelear, Ujú. y eso fue algo que me quedó marcado de las Mm, conversaciones que hemos tenido. Entonces sé que es una parte importante y no me gustaría irnos mm. sin que nos compartas. ¿Qué te parece si Sí, no, seguimos sí, con claro, para mí el boxeo, de hecho, ayer estaba pensando de que, wow, me siento tan enamorado del boxeo, de este deporte, aunque ya tengo 7, 8 años practicándolo, sigo como niño pequeño, como bien enamorado del boxeo, sigo aprendiendo, mejorando, enseñándolo. Yo me entré al boxeo brevemente, yo entré al boxeo porque yo llegué a un punto también donde no me sentía capacidad de poder defenderme. Y el boxeo fue algo siempre que me atraía, veía las peleas con mis hermanos, mis papás, pero yo no podía defenderme. Y andaba en una situación, varias situaciones, ¿no? Desde pequeño, pero me acuerdo en un antro, una vez un muchacho, cómo me faltó de respeto, bien gacho, solo porque le pregunté algo del baño, no sé qué, y yo me sentía tan incapaz de poder, expresarme con esta persona por el miedo de que me va a madrear. Entonces, yo recuerdo, dije: Tengo que hacer algo". Y sí, empecé a practicar el boxeo con un amigo, mi amigo Edgar de Hawái, que siempre tenía el amor aloha con él. Fue un gran maestro para mí. Él me ayudó en las primeras 15, 20 sesiones gratis completamente, me estaba enseñando. Y ya llegó un tiempo donde él ya no podía compartir conmigo, pero recibí la suficiente confianza para ir a un gimnasio. Ya sabía lo suficiente. Entonces, que voy a un gimnasio, me encanta el gimnasio, se me hizo muy caro, dije: "Yo no puedo, $150 al mes, es muchísimo, o $200 al mes". Y dije: "La voy a pensar". Justamente ese día llego a mi casa, abro el buzón, el correo, y que me llega un cheque de un settlement de Grubhub, que es un food delivery, que yo trabajé por Grubhub por unos años, y decía: "Oh, aquí está un cheque para ti, es tu parte de lo que ganaron,
$200. Entonces fue como dices tú, ¿no? Un thumbs up del universo, ok, métete a este boxeo. So, boxeo, y sí, al principio yo siempre entré con el meta de que quiero poder defenderme. Y poco a poco empecé a aprender, a mejorar, y es cuando después de como 1 año y medio, tenía un amigo que estaba muy deprimido, muy triste, y le digo: "Pancho, ven, güey, ven al gimnasio de boxeo, yo te ayudo, no sé mucho, pero yo te ayudo". Pancho viene, le gusta, yo le enseño a él. Después de como 3 meses, Pancho es mejor que la mayoría de los cabrones que tienen como 1 año. Y es ahí cuando dije: "Oye, creo que sí la hago como maestro, porque ve, Pancho, solo después de 3 meses". Pancho. Sí, mi gran amigo Pancho, y de ahí en adelante es cuando empecé a, okey, enseñar un poquito acá, un poquito allá, y se ha convertido en uno de mis regalos más lindos en mi vida. Me ha traído mucha abundancia, muchas conexiones con millonarios, celebridades, con un chorro de diferentes tipos de personas. Am, y sí, hubo un tiempo en donde yo quería, de hecho, pelear profesionalmente, pero ahora, hoy en día, más que nada es no el aspecto de pelear con otra persona, de ser, agresivo y violento con otra persona, pero simplemente el acto del boxeo y el aprendizaje, con eso solo, con estando Ujú. tú y tú en el espejo, ahí es donde sale todo, ahí es donde sale todo. Entonces, ahora lo uso de una manera para apoyar a la gente a conectar con su poder, a conectar con su poder, y no hay, yo no he encontrado nada más confrontativo que el boxeo, que el Sí. boxeo, para sacar todo eso que está dentro de uno. Entonces, ahora, sí, podemos hacer todo un episodio sobre benevolent boxing, pero es una gran herramienta, es algo que me encanta muchísimo, y es algo que es para todos, no es para que tú tengas que pelear o ser competitivo, no, es algo que es para todos. Pues muchísimas gracias por compartirnos esta parte tan importante y me encantaría así tener un espacio en donde nos compartas específicamente acerca del boxeo consciente, Mm, porque estás haciendo una labor muy hermosa con la comunidad, con los jóvenes. Entonces hay toda una parte ahí de trabajo, de impacto y es maravilloso que nos pudieras compartir en un episodio aparte de este, porque hay mucho por compartir. Quiero agradecerte por abrirte y ujú, compartirnos estas cosas. Yo estoy así como, wow, esto no lo conocía, ¿no? ujú, Sé que nunca dejamos de conocer a las personas, pero que me hayas permitido verte a través de esta conversación, a través de estos recuerdos que surgieron, a través de estas experiencias que querías compartir con nosotros. Ha sido un gustazo, me lo he disfrutado y quiero que sepan que él es el Bruce Lee mexicano. A raíz de todo lo que hemos compartido, él es mi referencia de Bruce Lee mexicano, que también tendríamos un podcast que hacer con la parte que te compartí el otro día de que Bruce Lee estudió ujú, filosofía. ujú. Eres un ser humano maravilloso, un hombre increíble. Me encanta que seas parte de mi vida y, pues, me voy con el corazón lleno de agradecimiento por conocerte un poquito más profundo a través de Mm, esta conversación. Y a quienes nos estén escuchando, compártenos tus historias también. Recuerda compartirnos si hay algo en lo que te has identificado, si de repente algo que ya pasó Alejandro y tú sientes como yo requiero apoyo, siéntete con la libertad de contactarnos a través de Instagram, a través de un mensaje. Y ese es el objetivo principal de esta plataforma, el poder compartir contigo y después de eso acompañarte en mm. la medida que tú nos lo permitas. Muchas Muchas gracias. gracias, Alejandro.
Gracias, Un Denise. abrazo, Gracias a todos por escuchar un pedacito de la historia, un pedacito. un pedacito. Muchísimas gracias. Hasta luego. Luego.